práctica. Y si no, bueno, pues también todavía la pueden subir, no hay problema. ¿Alguna duda con respecto a la práctica? Nada. No. Bueno, entonces vamos a realizar el cálculo de un circuito trifásico. Oiga, profe, ¿la práctica se podía subir en electrónica, o sea, en un documento, por decirlo así? Ay, no te escuché. A ver, un poquito más cerca del micrófono. ¿La práctica se podía subir en un documento o en un micrófono, por decirlo así? ¿En un documento? Sí. Sí. Si de preferencia súbanla en PDF, si la van a subir completa. ¿De acuerdo? Ya, si la tienen en Word, conviértanla a PDF y ya quedó. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, de preferencia. ¿Alguna otra pregunta? Ninguna. Bueno, vamos a hacer el cálculo de un circuito trifásico. ¿Trabajaron el semestre pasado con circuitos trifásicos? Que recuerdo, no. Bueno, entonces, si ustedes checan, en el plano de contactos, ahí ya tenemos algunos circuitos o algunas cargas trifásicas. Estamos alimentando cargas trifásicas. A ver, un momentito. Abran su plano. Estamos trabajando, el que hemos estado trabajando durante estas tres semanas o dos, la primera de presentación nada más. Entonces, bueno, a ver, chequen su plano. El de contacto. El plano de contactos, a ver, ahí. En el plano de contactos tenemos cargas trifásicas. Tenemos contactos trifásicos y tenemos un contacto especial. Esa carga especial la tenemos en la parte derecha del plano. Si ustedes se ponen de frente, está en la parte derecha. Aquí está. ¿De acuerdo? Ese es un contacto trifásico especial. ¿Por qué? Bueno, generalmente los contactos trifásicos se calculan a 500 watts. 500 watts, 600 voltampere, como ustedes gusten. Porque desconocemos la carga que va a alimentar ese contacto. No. Nos los están pidiendo exactamente de 30 amperes. ¿Ya se fijaron? 220 volts, 30 amperes. Bueno, generalmente a esa corriente, a esa magnitud de corriente, es para alimentar plantas de soldar. Con esa magnitud de corriente vamos a alimentar plantas de soldar. Entonces, requieren una alta capacidad del contacto, 30 amperes. Es una carga especial. Es específicamente, nos están marcando de qué capacidad debe de tener nuestro contacto. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos otros contactos que son trifásicos, pero son normales, se desconoce su carga y por lo tanto se calculan a 500 watts o 600 voltampere. Y esos los tenemos aquí, en esta parte. Aquí tenemos un contacto trifásico, es de el circuito 13, 15 y 17. Igual aquí, este mismo contacto en la parte de abajo también es el 13, 15, 17. Quiere decir que los circuitos 13, 15 y 17 están alimentando dos contactos trifásicos. Ahora, tenemos otros dos contactos trifásicos aquí.
el 8, 10 y 12 están alimentando dos contactos trifásicos, 8, 10 y 12, 8, 10 y 12. Entonces tenemos estos otros dos contactos trifásicos. Están junto con unos contactos monofásicos. Ahí al ladito tienen contactos monofásicos. Entonces estamos alimentando con el circuito 6, B6, contactos monofásicos, y con los circuitos 8, 10 y 12 estamos alimentando dos contactos trifásicos. Entonces, bueno, ya está. Vamos a trabajar ahorita el contacto trifásico que tiene carga especial, ¿de acuerdo? El de 30 amperes. Para eso necesitamos ya otro formato. El formato es el siguiente. No sé si se los pasé la clase pasada, creo que no, ¿verdad? No. A ver. Cálculo del conductor. A ver. Déjame subirlo. A ver, chequenlo si ya lo pueden abrir. Ya lo subí. Bueno, ahí está. Es este formato. A ver, déjenme buscarlo. Es un nuevo formato. Nuestra hoja de memoria de cálculo es diferente al circuito monofásico. Aquí la I nominal ya la tenemos que calcular con la fórmula para circuitos trifásicos. Y bueno, la I de conductor o la I corregida, como la conocíamos, se calcula de la misma forma. Pero para lo que es el cálculo del conductor por caída de tensión, ahora sí ya tomamos en cuenta los efectos inductivos. Ya debemos de remitirnos a la norma para poder obtener la resistencia y la inductancia por kilómetro para el conductor, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ahorita vamos a realizar el cálculo, pero ya se modifica un poquito con lo que es el cálculo del conductor monofásico. Vamos a hacer el cálculo. Aquí la I nominal ya la tenemos definida. Estamos hablando del contacto especial de 30 amperes. Entonces, esos 30 amperes es mi I nominal, es lo que va a estar circulando en mi conductor. Entonces, bueno, vamos a hacer el cálculo para 30 amperes. Empezamos. Si pueden, imprímanla, y si no, bueno, también la pueden ir llenando ahí en lo que es la pueden convertir a formato Word y ya ahí pueden ir llenando, ¿de acuerdo? Entonces, ¿a qué tablero pertenece? Muy bien. Al B, correcto.
Estamos hablando del tablero B, todavía estamos con el tablero B. Marca es la que estamos trabajando del catálogo de Squardi. El servicio que presta este tablero es con alumbrado y contactos. La carga, bueno, en este caso debo de utilizar la expresión matemática de la corriente nominal para poder obtener la carga. Acuérdense, hemos estado trabajando con un factor de potencia de 0.85. Bueno, vamos a seguir trabajando el factor de potencia de 0.85. Aunque bueno, la norma nos especifica que ya debemos de tomar un factor de potencia de 0.9 porque básicamente ya todos los elementos, lo que son balastros, motores, transformadores, su factor de potencia ya es mayor a 0.9, ¿de acuerdo? Ya no tenemos casi instrumentos eléctricos que tengan un factor de potencia de 0.85, es muy bajo, ya es muy bajo ese factor de potencia, ¿de acuerdo? Los motores andan por 0.9, 0.95, los transformadores igual, ¿de acuerdo? Y cuando ya el factor de potencia es muy bajo, bueno, se tienen que introducir capacitores para hacer la corrección del factor de potencia. Bueno, entonces, la carga, tenemos que calcular la carga. Aquí no tenemos la carga, tenemos el amperaje. Ustedes se fijan, es un contacto de 30 amperes. ¿Cómo calculamos la carga? La carga en watts. Amperes por voltaje, ¿no? ¿Perdón? Amperes por voltaje. Podemos despejarla de la fórmula de corriente nominal, ¿no? Correcto, perfecto. Ya tenemos ahí la fórmula de corriente nominal, que es esta. Y nominal es igual a potencia sobre raíz de 3 por el voltaje de línea y por el factor de potencia. Entonces, tenemos esa expresión que nos permite calcular la corriente nominal, pero nosotros ya tenemos la corriente nominal, entonces lo que necesitamos calcular es la carga que representa esa corriente nominal. Bueno, entonces es un simple despeje. La carga entonces estaría como raíz de 3 por la I nominal, por el voltaje de línea y por el factor de potencia. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos lo que es, y con esa expresión podemos obtener lo que es la carga en watts. Entonces la potencia será raíz de 3 por la I nominal, que son 30 amperes. Estamos manejando ese contacto con 220 volts de fase y con un factor de potencia de 0.85. ¿De acuerdo? Y eso me va a permitir obtener los watts que demanda la carga. Bueno, en este caso serían la carga. Estamos hablando de 9716.8 watts. Y esa sería mi carga. ¿De acuerdo? Esa carga es de una planta de soldar, no hay más, ¿no? Es una potencia muy alta. Entonces estamos hablando de plantas de soldar o un elemento resistivo para calentar, ¿no? Algo. Entonces es muy alta esa potencia. ¿Hay alguna duda de cómo se obtuvo la carga? No, profe. ¿No?
Entonces, ya que tenemos la carga, va a ser de 9716.8 watts. Cantidad, bueno, pues la cantidad es 1. El circuito, estamos hablando de que tenemos el circuito 7, 9 y 11. Ocupa los espacios 7, 9 y 11 de nuestro tablero. El voltaje son 220 volts, porque estamos hablando de voltaje de línea. ¿Qué fases? Bueno, pues va a ser la fase A, fase B y fase C. Si ustedes se fijan en el cuadro de cargas, esos espacios, lo que son el 7, 9 y 11, se encuentran del lado derecho, perdón, del lado izquierdo. Si ustedes se paran de frente, están del lado izquierdo. Entonces, aquí los tenemos 7, 9 y 11. ¿Por qué? Pues porque tienen que estar de un lado para poder insertar lo que es la protección, lo que es el interruptor termomagnético. El interruptor termomagnético, bueno, es más o menos de este tamaño. Aquí tengo un interruptor bifásico y uno monofásico. Entonces, bueno, es aproximadamente de este tamaño y se inserta de un solo lado del tablero. Entonces tenemos el tablero y se tiene que insertar de esta forma, de un solo lado. No puede ser que tomemos, por ejemplo, los espacios 7, 8 y 9, porque el 8 estaría del lado derecho. Entonces no puede ser. Además, si ustedes se fijan, el espacio 7, 9 y 11 corresponden a distintas fases. El 7 corresponde a la fase A, el 9 corresponde a la fase B y el 11 corresponde a la fase C. Por lo tanto, estamos ocupando las tres fases. Por eso se menciona que es trifásico. Y el interruptor termomagnético que tenemos que utilizar, pues ese es un interruptor trifásico. Ahorita estoy utilizando uno bifásico y uno monofásico. No tengo un trifásico. Entonces, bueno, se inserta de esta forma y de aquí conectamos nuestros tres conductores que van hacia la carga. En este caso, no son tres conductores nada más. Si ustedes se fijan, aquí en este tramo de tubería, llegan 4 conductores del número 8 hacia la carga o hacia el contacto. Entonces quiere decir que lleva las tres fases, pero también lleva el conductor neutro. Entonces se utiliza el neutro también. Y lógicamente, actualmente, con la norma actual, necesitamos también llevar el conductor de tierra. Este plano o este diseño fue hecho hace como casi 30 años, entonces todavía no era muy, no especificaba la norma que debíamos de todos los equipos aterrizarlo. En este caso ya todos los equipos tienen que estar aterrizados, tienen que tener su sistema de tierras y entonces aquí faltaría, en este tramo de tubería, faltaría llevar lo que es el conductor de tierra, ¿de acuerdo? Entonces, ¿alguna duda, pregunta? Bueno, entonces ya llevamos esto. Hoy ya deberíamos de llevar esto, que es tablero B, marca Squarty, servicio alumbrado y contactos, carga 9716, cantidad 1, circuitos 9, 7, 9 y 11, voltaje 220, fases A, B, C, y la longitud del circuito es la que me falta. Tengo que calcular aproximadamente la longitud del circuito. Bueno, aquí en este caso no voy a tomar un promedio porque es solamente un elemento lo que voy a alimentar, que es un contacto. Entonces debo de medir desde el tablero hasta lo que es el contacto. Ahora, si ustedes se fijan, esta distancia la puedo tener muy fácil, desde el tablero hasta la columna 5A.
la puedo tener muy fácil porque aquí tengo las dimensiones. De lo que es esta otra distancia, que va de la columna 5A a la columna 5B, esta, no tengo la distancia que va hasta el contacto, pero sí tengo la distancia de la columna 5A a 5B, que son aproximadamente 11 metros. Bueno, pero el contacto, si ustedes se fijan, está aproximadamente a 2/3 partes de esa distancia. Aproximadamente, sacamos un aproximado, no para saber la distancia exacta necesitaríamos ir a medir, entonces, bueno, no se puede, lo sacamos en base a lo que tenemos en el plano. Aproximadamente está a 2/3 partes de lo que es la distancia de la columna 5A a la 5B. ¿De acuerdo? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Nada? Bueno, pues vamos a sacar esa distancia. Y acuérdense también que tenemos que sumarle tanto 3 metros o 4 metros, estábamos manejando 4 metros, para lo que es subir del tablero hacia la tubería y en este caso bajar hacia el contacto, porque el contacto está a un nivel de 1,20 aproximadamente de altura. Acuérdense que por norma los contactos se ponen más a 1,20, ¿no? En las casas tenemos también contactos que se encuentran a 60, 70 centímetros de altura, que son más o menos los que se encuentran en la entrada tenemos contactos, a veces ponemos contactos que se encuentran a 1,20, pero ya dentro de lo que es una habitación, algunos contactos los ponemos a una altura menor, por ejemplo 50, 60, 70 centímetros, ¿de acuerdo? Pero generalmente en lo que es la parte industrial, nuestros contactos se van dentro de lo que es la nave industrial, se van a poner a una altura de 1,20, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a calcular esa distancia y yo nada más voy a ir sumando. Por ejemplo, el tablero hacia este punto, pues es la mitad de 240, que es 1,20, más 0,70. A ver, 1,20 más 0,70 más 380 más 220. Estoy sumando las distancias de la parte de arriba. Más 6 más 2 metros más 4 metros. Columna 5A es de 19.9 metros. Del tablero hasta esta columna. Y ahora la distancia de la columna 5A hacia lo que es el contacto, pues son 2/3 partes de 11 metros. Entonces más 2 entre 3 por 11. Y me da una distancia de 27.23 metros. Entonces, eso es lineal. Pero acuérdense, debo de sumarle la distancia que tiene para subir del tablero hacia la tubería y luego bajar de la tubería hacia el contacto, ya que estamos aquí. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, le sumo 8 metros más 8. Y estamos hablando de 35.23 metros. Voy a tomar 36, ¿de acuerdo? Voy a redondearlo y lo voy a llevar hacia arriba, 36 metros. ¿Alguna duda? ¿Pregunta? ¿Podríamos repetir otra vez las medidas? Bueno. Esta distancia que va desde el tablero hasta esta columna, del tablero a la columna 5A, chéquenlo, es la mitad de 240, 1,20, más 0,70, más, vienen las distancias acá arriba, 3,8, más 2,20, más 6, más 2, y la última es más 4. Y la suma de todas estas distancias me va a dar 19.9. La suma de estas distancias me da... Son las sumas de todas las distancias de cada columna, ¿verdad, profe? Sí, estoy sumando estas distancias que me aparecen aquí arriba, Estas.
en los cortes que está haciendo, se están haciendo en el plano. Chequenlo. Y estoy sumando aquí, estoy empezando con 1.20 porque el tablero está más o menos a la mitad de esa distancia de 2.40. ¿De acuerdo? Entonces, ahí tengo 19.9 metros. ¿Sí? ¿Alguna duda? No, profe. Más 2.2 más 6 más 2 más 4. Sí, 19.9. Aproximadamente. Bueno. Y luego, la última distancia, estoy considerando que el contacto está a 2/3 partes de lo que es la distancia desde esta columna, la 5A, a la 5B, que son 11 metros. Entonces, a 11 metros lo multiplico por 2/3 partes, es por 2/3. Y le sumo 19.9. Entonces, a 11 por 2/3 me da 7.33 más 19.9 me da 27.23. Entonces, esa es la distancia lineal hasta aquí. Esa distancia es aproximadamente de 27.3 metros. Pero como les menciono, tengo que subir hacia la tubería, del tablero hacia la tubería, y luego de la tubería hacia el contacto debo de bajar. Entonces le sumo 4 metros más para subir y 4 metros más para bajar hacia el contacto. En total serían 8 metros más 8 metros. Y tengo en total 35 metros. 35.23. Lo llevo hacia arriba. Si lo dejan en 35 tampoco hay problema. No se modifica mucho el cálculo. ¿De acuerdo? Entonces, lo dejo en 36 metros de manera aproximada. Aquí está. ¿De acuerdo? ¿Dudas, preguntas? No, gracias. Bueno, el factor de temperatura. El factor de temperatura, acuérdense, no hay corrección aquí o nuestro factor de temperatura es de 1, porque manejamos aquí en la Ciudad de México temperaturas de 28, 29 grados, 27. Son temperaturas promedio donde no hacemos corrección de temperatura. Si manejáramos temperaturas menores, por ejemplo, de 10 grados, tuviéramos a lo largo del año una temperatura promedio de 10 grados, 5 grados, sí se hace una corrección por temperatura. O si tuviésemos mayor temperatura, por ejemplo, 45 o 40 grados de promedio, también tendremos que hacer una corrección por temperatura. ¿De acuerdo? Bueno, pero en este caso no aplica, ¿no? No tenemos esa corrección, entonces nuestro factor de temperatura es 1. Ahora, el factor de agrupamiento. El factor de agrupamiento deben de checar en la tubería cuántos conductores existen en la tubería máximos. Es decir, si alimenta solo ese circuito, pues vamos a tener solo cuatro conductores y solo estamos alimentando ese contacto. Pero, si ustedes se fijan, en este tramo de tubería que está en la parte de arriba, que alimenta a ese contacto, hay otros 2 conductores que van a alimentar al circuito B2, que son estos 2 contactos. Entonces, aparte de los 4 conductores para este contacto, tenemos 2 más para estos 2 contactos. En total, la tubería en el tramo donde se encuentra más congestionada, ¿cuántos conductores portadores de corriente lleva? Entonces serían 8 o 6. 6, correcto, porque tenemos 4 para el contacto trifásico y 2 para los contactos monofásicos, porque estos 2 contactos pertenecen a un solo circuito y por lo tanto, si pertenecen a un solo circuito, van conectados a los mismos conductores. Entonces solo llevan dos Okay. conductores.
Si pertenecieran a diferentes circuitos, entonces serían cuatro conductores más, porque sería uno para este contacto y otros dos para este otro contacto. Pero como pertenecen al mismo circuito, solo son 2 conductores, ¿de acuerdo? Entonces, llevan 6, correcto. Ahora, si vamos a la tabla de factores de agrupamiento, ya deben si es posible, impriman esas tablas. Si les es posible, imprímanlas para que ya no las estén buscando en la norma. Luego es más difícil estarlas buscando en la norma. Pero bueno, de todas formas yo les doy el número de página para que la busquen. Si están utilizando toda la norma, ¿no? Es que está en la página 174 del PDF que les pasé, y son los factores de agrupamiento. Si ustedes se fijan, para 3 conductores no hay corrección por factor de agrupamiento. De hecho, ni siquiera aparece en la tabla. Hasta 3 conductores. Para 2 y para 3 no hay. Pero ya para 4 sí hay una corrección por factor de agrupamiento, por el agrupamiento, por llevar tantos conductores dentro de una canalización. Aquí ya está. De 4 a 6 conductores tenemos un factor de agrupamiento del 80% o de 0.8, que es el que nos corresponde porque nosotros vamos a llevar 6 conductores ahí. Entonces, 6 conductores, ¿de acuerdo? Y entonces, nuestro factor de agrupamiento sería de 0.8. Acuérdense que se ponen por unidad, no se pone en porcentaje. Ya está. Factor de agrupamiento 0.8, factor de temperatura 1. La carga instalada. Bueno, ¿alguna duda con el factor de agrupamiento? ¿Nada? No. Bueno, entonces, Yo sí una, profe. ¿qué pasó? ¿Por qué fueron 6 conductores? Porque llevamos 4 conductores para el circuito trifásico, para este contacto, el 7, 9 y 11. Son 4 conductores. Llevamos las 3 fases y llevamos el neutro. Pero por esta misma tubería, llega hasta aquí, hasta este tramo de tubería, llegan, aparte de los 4 conductores que alimentan a este contacto trifásico, lleva otros 2 conductores que alimenta a estos 2 contactos que pertenecen al circuito B2. Entonces, estos 2 conductores más estos 4 me da en total 6 conductores. ¿Sí? Sí, profe. Gracias. Entonces, ya llevamos en total 6 conductores y por lo tanto el factor de agrupamiento es de 0.8. Ya está. La carga instalada. La carga instalada, pues solamente multiplico mi carga por la cantidad de elementos que voy a alimentar. En este caso es 1 y por lo tanto la carga instalada es de 9,716 watts. 0.8. Ahí está. Carga instalada 9,716.8 watts. Ahora, el porcentaje de caída no se modifica, ese tiene que seguir siendo el mismo. No puedo tener mayor porcentaje de caída al 3%. Y la reserva de mi tablero debe de ser del 20%. Dejar algunos espacios para cargas futuras o para conectar elementos que no estén contemplados dentro del diseño. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda, pregunta? Nada. ¿Qué Bueno, pasa si pues, excede la caída de tensión? ¿Perdón? ¿Qué pasa si excede el porcentaje de caída de tensión? Por ejemplo, Tengo sea más que... cuando mi cálculo excede la caída de tensión, tengo que modificar el calibre de mi conductor, hacerlo más grande. Si en el cálculo me da un calibre 8, bueno, si excede mi caída de tensión, tengo que escoger un calibre 6, más grande, para que mi caída de tensión disminuya. Recuerden
que entre mayor sea el conductor, más tenga mayor diámetro, menor va a ser la caída de tensión. ¿De acuerdo? Entonces, si excede de 3, tengo que modificar mi conductor, tengo que poner un calibre mayor. Así de simple. Bueno, ahí ya vamos a hacer el cálculo. Cálculo del conductor por capacidad de corriente. Ya no lo tengo que hacer, ya sé cuál es mi I nominal. ¿Cuánto es la I nominal? 30 amperes. 30 amperes. Correcto. Ahora, la I de conductor, que algunos profesores la llaman la I de I corregida. Bueno, pues como la hayan llamado, si la llamaron I corregida o I de conductor, la calculamos como 1.25 la I nominal entre el factor de temperatura por el factor de agrupamiento, ¿de acuerdo? Entonces, hacemos ese cálculo. Y ya con eso voy a poder escoger el calibre de mi conductor. Acuérdense, estos cálculos son repetitivos. Lo único que cambian son algunas expresiones, algunas fórmulas. Todo lo demás sigue siendo lo mismo. ¿Por qué? Porque como voy a escoger ahorita mi conductor, pues es en base a la I de conductor. O I corregida, como lo hayan llamado. Y aquí ya me va a dar qué capacidad en amperes debe de tener mi conductor. Y me dice que debe de ser de una capacidad mayor a 46.87 amperes. Entonces, en base a ese amperaje, debo de seleccionar mi conductor. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí alguna duda, pregunta? Voy paso por paso, muchachos, para que le entiendan. Y a lo mejor es repetitivo. ¿Por qué? Porque la clase pasada es lo mismo. Calculamos conductores y ya hicieron una práctica para cálculo de conductores. Entonces, bueno, ya ahorita ya deben de saber qué hacer con este amperaje. ¿Qué hacemos? Checamos la tabla de la tabla, ¿no? Perfecto. Checamos la tabla que viene en la página 177 del PDF, que es ampacidades permisibles en conductores aislados. Es esta tabla. Y buscamos el conductor que maneja una corriente mayor a 46.87. Chéquenlo. Recuerden, nuestros conductores ya tienen una capacidad mayor a 60 grados. Entonces ya no tomamos la de 60 grados. De hecho, a ver un momento. Chequen este conductor. A ver, déjenme ver. ¿Qué página era? Bueno, este conductor es marca USA. Marca USA. Tiene la NOM. Está certificado. Aquí está. Si lo alcanzan a ver. Ahí está. Sí. Profesor, no me acomodo muy bien. Bueno, si ustedes se fijan, este conductor es THWLS, THHWLS, chéquenlo, es el tipo de 90 grados. Entonces, su
aislamiento resiste 90 grados. ¿De acuerdo? Ya es un conductor que tiene, está en base a la norma. Aquí está. Aquí está. Es esto. Está en base a la norma. Entonces, resiste 90 grados. Otro. Tengo aquí mismo un conductor también que está en base a la norma. Es un conductor Indiana, cable THW, THHW también, y este es para 75 grados, 90 grados. O sea, el mínimo son 75 grados. Aquí lo tiene. También está en base a la norma. Entonces, nosotros ya podemos tomar de lo que es la tabla de capacidades, pues la temperatura que están manejando mínimo, que es 75 grados. Entonces, en cobre. Entonces ya tomamos la columna de 75 grados en cobre y seleccionamos nuestro conductor. ¿Qué conductor sería? De 8. Oye, No escuché porque pasó una moto. 8. 8, perfecto. ocho. Muy bien. Del número 8 tendría que ser el calibre 8, porque el calibre número 10 maneja 35 amperes. El calibre número 8 maneja 50. Con 50 es suficiente para los 46.87 amperes. ¿De acuerdo? Entonces, en base a la corriente, seleccionamos un calibre número 8. ¿De acuerdo? Y lo ponemos en nuestra hoja. Aquí está. Aquí en este renglón, donde dice conductor seleccionado, ponemos calibre 8. Y si ustedes se fijan en la tabla, el calibre 8 está manejando una sección de 8.37 milímetros cuadrados. 8.37 milímetros cuadrados y un amperaje de 50 amperes. Ya saben, es a 75 grados, ¿de acuerdo? ¿Hasta ahí alguna duda? Bueno, No, profe. ya hicimos el cálculo en base a capacidad de corriente, pero tenemos que checarlo en base a caída de tensión, es decir, que cumpla el 3% de caída de tensión, o menor, puede ser menor, pero no puede ser mayor, ¿eh? Como decía el compañero hace un momento. ¿Qué pasa en el caso de que exceda la caída de tensión de 3%? Ah, bueno, entonces tengo que seleccionar un calibre mayor, y para eso necesito verificar que cumpla la caída de tensión, y para eso necesito calcularla. Pero en lo que es el cálculo de circuitos trifásicos ya es un poquito más complicado. ¿Por qué? Porque ya debo de ir a la página, a ver, déjenme checar, a la página número 930, por favor, página 930 del PDF, donde me da la resistencia y la reactancia de conductores de cobre, conductores de aluminio, dentro de una canalización. A ver, ¿ya están en la tabla, por favor? Sí, Es esta tabla. Esta tablita, que es resistencia y reactancia en corriente alterna para cables de 600 volts. ¿De acuerdo? ¿Qué página dijo, profe? 930 del PDF. Ahí vamos, ahí vamos. Sí. Sí, se tarda luego en cargar la norma también.
¿Ya está? Ya, profe. Bueno, No me jala. entonces, no, es página 930 de lo que es el PDF de la norma. Sigue negro. ¿Ya están los demás? Sí, profe. Ya, ahora sí. Bueno, fíjala, esta tabla nos da la resistencia. En la primera columna tenemos el calibre del conductor. Aquí está. En la segunda y tercera columna tenemos la reactancia del conductor en diferentes canalizaciones. La primera es conduct de PVC y aluminio y la segunda es conductor de conduct de acero, es decir, las tuberías de acero que conocemos comúnmente. En la cuarta columna tenemos la resistencia, cuarta, quinta y sexta. Tenemos la resistencia del conductor de cobre en tres canalizaciones diferentes. La primera es conduit de PVC, la segunda es conduit de aluminio y la tercera es conduit de acero. Después tenemos en las demás columnas resistencias de los conductores de aluminio. Esa no la vamos a usar. Las únicas que vamos a estar usando son la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta columna. Y principalmente primera, tercera y sexta columna, que es donde estamos manejando conduit de acero, que son las tuberías de acero que conocemos. Generalmente es lo que se utiliza en la industria. Conduit o canalización o tubería de aluminio, bueno, no solamente las charolas son las que se utilizan para conductores, y conduit de PVC se utiliza para las que van sumergidos en concreto, ¿no? Entonces, bueno, vamos a utilizar únicamente la tercera y la sexta. Ahora, nuestro conductor es calibre 8. La reactancia del conductor en tubo o conduit de acero para calibre 8 es .213. Chéquenlo. ¿Ya lo vieron? Ya, profe. Bueno. Entonces, esa es la reactancia. 0.213. 0.213. Está dada en ohms por kilómetro. Acuérdense, la reactancia también se mide en ohms, pero en este caso por cada kilómetro de conductor. Y la resistencia en conduit de acero es de 2.56. Chequen, para el calibre 8 tenemos una resistencia de 2.56 ohms por kilómetro. Y entonces ya tenemos lo que es nuestra resistencia y nuestra reactancia para el conductor calibre 8. Y ya queda así mi memoria de cálculo. 2.56 ohms por kilómetro para calibre 8 y una reactancia de 0.213 ohms por kilómetro para calibre 8. ¿Alguna duda? ¿Pregunta? ¿Duda? ¿Pregunta? No, profe, hasta el momento todo correcto. Bueno, necesitamos ajustar esa resistencia y esa reactancia a la longitud que tenemos, porque nosotros no tenemos 1000 metros. Nuestra distancia que tenemos hacia la carga son 36 metros. Eso ya lo tenemos aquí, en la parte de arriba. Entonces, esta resistencia y esta reactancia la estamos midiendo por kilómetro. Nosotros la necesitamos convertir a los metros que tenemos.
Bueno, ahí abajo viene ya la fórmula para hacer la conversión. Se multiplica la resistencia por la longitud y la dividimos entre 1000 y ya podemos obtenerla por los 36 metros que tenemos. Entonces, únicamente multiplicamos la resistencia, que es 2.56, por 36 metros, que es lo que estamos, la distancia que sacamos desde el tablero hasta nuestro contacto, y lo dividimos entre 1000. Y me da una resistencia de 0.0921 ohms. Aquí está. 2.56 por 36 entre 1000. Y ya lo voy a tener por los 30, ya voy a tener la resistencia por los 36 metros que tengo, ¿de acuerdo? Ya se va a terminar el tiempo que tenemos de reunión, entonces ahorita vuelvo a empezar otra, ¿de acuerdo? ¿Dudas? No, profe. Bueno, lo mismo hacemos para la reactancia. Multiplicamos lo que es la reactancia por 1000 metros por la distancia que tenemos, que son 36 metros. Entonces sería 0.213 multiplicado por 36 y dividido entre 1000. Y me da una reactancia muy, muy pequeñita, que es 0.00766 ohms. Y ya está. Ya tengo la reactancia en 36 metros y la resistencia en 36 metros del calibre 8. ¿De acuerdo? Ahora, para el cálculo de caída de tensión, pues no se aplica más que la ley de Ohm. ¿Por qué? ¿Ustedes recuerdan cómo es la ley de Ohm? Para el caso de corriente directa, Era la fórmula, sí, la fórmula que no es corriente que es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia. de la resistencia, correcto. Bueno, pero lo voy a poner en términos del voltaje. El voltaje es igual a resistencia por intensidad o corriente, correcto. Así es. Ese es para corriente directa o corriente continua. Pero para corriente alterna, esa es la misma, solamente que la resistencia solamente que en lugar de tomar en cuenta la resistencia, tenemos que tomar en cuenta los efectos inductivos y capacitivos. Y entonces ya no vamos a tener resistencia, sino que vamos a tener algo que se llama impedancia. ¿De acuerdo? Entonces sería voltaje es igual a Z por I. O I por Z, ¿no? A lo mejor lo puse al revés. O I por Z, donde Z es la impedancia. ¿Sí la recuerdan? Sí. Bueno, ahora. Y así puedo calcular lo mismo, puedo calcular el voltaje que va a haber en mi conductor, que se va a caer en mi conductor. ¿Por qué? Porque si yo tengo la corriente que circula por el conductor y conozco su impedancia, pues sé qué voltaje va a caer en mi conductor. Y después lo que voy a hacer es únicamente calcular en porcentaje la caída de tensión. Primero calculo el voltaje y después ya calculo la caída de tensión o el porcentaje, ¿de acuerdo? Bueno, ¿cómo calculábamos la impedancia? Pues si ustedes recuerdan de sus clases de corriente alterna,
ahí está la fórmula ya, de hecho. La impedancia se calcula muy fácilmente, solamente la raíz cuadrada de la resistencia al cuadrado más la reactancia al cuadrado. Y así calculábamos la impedancia. Bueno, ya tenemos la resistencia del conductor y ya tenemos la reactancia del conductor para 36 metros. Solo sustituimos. Si ustedes se fijan en la sustitución o en el resultado de la impedancia, lo que vamos a obtener es prácticamente el valor de la resistencia. Chequenlo. Esta es la resistencia. Ohms, ya sabemos que son ohms. También la reactancia está en ohms y la impedancia está en ohms. Entonces son las mismas unidades. 0.00766 al cuadrado. Ahí está. Y ya tenemos la impedancia. Haciendo esta operación, a ver, de 0.0921 al cuadrado más 0.0. De nuevo, si ustedes checan, el resultado es de 0.0924 ohms. Prácticamente es lo mismo que tenía yo de resistencia. ¿De acuerdo? A ver, todavía se siguen conectando. Bueno, prácticamente es lo mismo que tenía de resistencia. Pesa muy poco lo que es la reactancia. Pero bueno, ya nos piden que realicemos el cálculo tomando en cuenta el efecto de la reactancia. Bueno, esta es la impedancia. Ya tenemos la impedancia. Entonces, ahí en su hojita de cálculo, en la memoria de cálculo, en la hojita de memoria de cálculo, tenemos que plasmar lo que es la impedancia, 924. Ahí está, ya está. Entonces, hasta aquí vamos. Ya obtuvimos la resistencia, la reactancia para los 36 metros y ahorita acabamos de tener el valor de la impedancia. Vamos a multiplicar por la corriente nominal la impedancia para tener el voltaje que se va a caer en el conductor. Entonces, el que vamos a tener en el conductor. Entonces, la I nominal son 30 amperes y la impedancia son 0.0924. Y tenemos que nos da un voltaje de 2.77 volts. Pero ese es voltaje, no es porcentaje, ¿eh? Necesitamos calcular, ya tengo el voltaje, a ver, ya tengo el voltaje, necesito calcular el porcentaje de caída de tensión y eso lo voy a calcular con esta expresión, raíz de 3 por el voltaje por 100 dividido entre el voltaje de línea, que son 220. Entonces, únicamente tengo que sustituir 2.77 y dividirlo entre 220, ¿de acuerdo? Y ya obtengo mi voltaje, el porcentaje de caída de tensión. ¿Alguna duda, pregunta? ¿Nada? No, profe. No, profe. Bueno, entonces vamos a sustituir ya para calcular el porcentaje de caída de tensión. Chéquenlo, ya tenemos que la caída de tensión es 77, pero son volts y yo lo que quiero es el porcentaje. Entonces, bueno, vamos a
a obtener el porcentaje de caída de tensión. Y ese porcentaje lo voy a calcular de esta forma. Es porcentaje de caída de tensión. Esto va a ser igual a raíz de 3. Ahí está la fórmula, ¿eh? Por 2.77 volts multiplicado por 100 y dividido entre el voltaje de línea, que son 220 volts. Y con esto ya obtengo mi porcentaje de caída de tensión. Este es el que debe de ser menor a 3%. Por raíz de 3 por 100 entre 220. Y me da un porcentaje de caída de tensión de 2.18%. ¿Alguna duda, pregunta? Bueno, entonces ya tenemos que nuestra caída de tensión son 2.18%. Bueno, y la pregunta era, si es mayor al 3%, entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues muy simple. Tengo que, en lugar de tomar el calibre 8, tendría yo que tomar el calibre 6, subir el diámetro de mi conductor para que la caída de tensión disminuya, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que se tiene que hacer, subir el calibre. En este caso, dio 2.18 y por lo tanto está dentro de del porcentaje y por lo tanto el conductor seleccionado, que es calibre 8, está correcto. Calibre 8. Profe, dijo Sí. que si es mayor a qué, a 3, ¿qué tenemos que hacer? Si es mayor a 3, tienen que escoger el calibre que sigue. Que en este caso, si ustedes van a la tabla de conductores, perdón, a la tabla de ampacidades, el calibre siguiente sería el 6. ¿De acuerdo? Sí, y eso haría que que la caída de tensión sea menor a 3, ¿no? Correcto. Disminuiría el porcentaje de caída de tensión. Ok, profe. Gracias. Entonces, ahora ya seleccionamos el conductor, ya sabemos que el calibre 8 está correcto. ¿De acuerdo? Calibre 8 está correcto y ya es el conductor seleccionado para realizar la instalación. Corriente, conductor seleccionado, pues es por corriente, ya lo habíamos seleccionado. El calibre es el 8, la sección es 8.37 y tiene una capacidad de 50 amperes a 75 grados. Entonces ya tenemos esta parte de lo que es nuestra memoria de cálculo. Ahora, el interruptor termomagnético, bueno, lo voy a seleccionar con un 15% de la corriente, arriba de la corriente nominal. Estoy haciendo el cálculo como lo realizaron el semestre pasado, con el 15%. Algunos toman el 25%, ¿de acuerdo? De hecho, para motores tomamos el 25% también. Así como se calcula la I corregida, también para el cálculo de la protección del motor es con el 25%, pero bueno, en este caso es un contacto, es con el 15% más. Y me da 1.15 por 30, me da 34.5 amperes. Ya está. Aquí está. 34.5 amperes. 1.15 por 30, 34.5. Ahora, voy al catálogo de Squardi. ¿Por qué voy al catálogo? Porque necesito seleccionar un interruptor trifásico o un interruptor de 3 polos de
una capacidad mayor a 34.5. Por favor, abren el catálogo de Squardi. Ya está. ¿Ya lo abrieron, por favor? Página. A ver, déjenme checar. Ya casi llego. Interruptores QO. Está en la página 24. Página 24. ¿Ya están ahí? ¿Me escuchan? Ya, profe. Profe. Ah, ya. Pensé que ya no me escuchaban. Bueno, entonces, en el catálogo de Squardi, en la página número 24, están los interruptores automáticos enchufables. Así como enchufables es como este, ¿no? Este es bifásico, ¿eh? Ah, sí, ahí está. Este es bifásico. Nosotros necesitamos un trifásico. Este es, chéquenlo, a ver, ahí está. Este es monofásico. Son enchufables. Aquí están las bases para poderse enchufar hacia lo que es en las barras del tablero. Igual este es un bifásico, es enchufable también. Bueno, pues de este tipo, generalmente se manejan de este tipo. Bueno, entonces ahí en ese catálogo de Squardi tenemos las capacidades. Está la corriente nominal. Bueno, en realidad no es la corriente nominal, sino nosotros lo vamos a seleccionar con un 15% mayor a la corriente nominal, ¿de acuerdo? ¿Cuál seleccionaríamos? De 40, ¿no? Perfecto, el de 40. ¿Qué sería el de 3 polos, 40 amperes? En el catálogo aparece como QO 340. ¿Ya lo checaron? ¿Sí? ¿Todos? Sí. Correcto. Es el QO 340. ¿Por qué 340? Porque son de 3 polos y 40 amperes. Por eso es el QO 340. ¿De acuerdo? Entonces, nuestro interruptor sería de 3 polos, 40 amperes. Así queda. Chéquenlo. A ver, ahí está. Aquí está. Entonces, a ver, ¿quién quiere entrar? Ahí está. Bueno, aquí tenemos 3 polos, 40 amperes. Ese sería nuestro interruptor. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? No. No, profe. Bueno, la tierra física. Ahora vamos a seleccionar la tierra física. Es decir, el conductor de tierra. Recuerden, ya todos estos equipos tienen que ir aterrizados. Entonces, bueno. Ahora, para seleccionar el conductor de tierra, necesito la tabla 250 de la página 141 del PDF que les subí. Entonces, esta tabla que dice tamaño mínimo de los conductores de puesta a tierra para canalizaciones y equipos. ¿De acuerdo? Entonces, aquí voy a seleccionar el interruptor en base a la protección que tengo. En este caso es de 40 amperes. ¿Cuál seleccionaría?
¿El de 60? El de 60, correcto. Si yo selecciono el de 20, está incorrecto. ¿Por qué? Porque yo no tengo una protección de 20, tengo una protección de 40. Y me dice que para una protección de 40, el conductor debe de ser el de 60, debe de ser mayor. Por lo tanto, el de 60 me dice que para esta protección necesita un conductor de calibre número 10, ¿de acuerdo? Por lo tanto, para la Tierra, el calibre seleccionado es calibre 10. ¿Puede ir desnudo? Sí. Es decir, ¿puede ir sin aislamiento? Sí. Puede ir con aislamiento también. Y de hecho se recomienda para equipos de cómputo que vayan aislados, ¿de acuerdo? Entonces, tienen que ir con su aislamiento para lo que son equipos de cómputo. Para lo que son otros equipos, por ejemplo, equipos de soldadura, pues pueden ir desnudos, ¿no? Conductor sin aislamiento. ¿Dudas, preguntas? Entonces ya me quedaría. ¿De qué página sacamos ese dato? De la página 141 de la norma. Es esta tabla. Tabla 210, 122. Ok, gracias. Sí. Bueno, pues ya tenemos lo que es el conductor de puesta a tierra. Ya con eso terminamos el cálculo. Ya lo único que nos falta llenar es los datos de la parte de abajo. El proyecto, pues fábrica de medias. El circuito son el 3, ¿qué? No, perdón, el 7, 9 y 11. Siete, 9 y 11. Y el área, pues es de producción. Estamos hablando del área de producción. Y ya queda. Entonces ya tenemos lo que es nuestra memoria de cálculo completa. Y ya que tenemos nuestra memoria de cálculo, lo único que resta es hacer las anotaciones en nuestro cuadro de cargas. Es el mismo. Tenemos nuestro cuadro de cargas del tablero B. Pero ahora añadimos un nuevo elemento, que es el contacto de 9717. Lo voy a poner 17 redondeándolo, watts. Y pongo el símbolo que aparece ahí en el plano. Un circulito con un triángulo. Entonces, ya tendría yo una carga de 9717 watts y un circulito con un triángulo que es el contacto especial. Ahora, ¿qué circuitos abarca el contacto? ¿Cuáles circuitos van a alimentar el contacto? El 7, por lo tanto pondría yo en el 7, el 9 y el 11, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, lo pongo así, espero que no se confundan. No quiere decir que en cada uno tenga que ir un contacto de 9717, sino que estoy señalando que estos tres corresponden a los circuitos que alimentan al contacto trifásico. O como ustedes quieran, pueden poner un tachecito para indicar que están alimentando este contacto. ¿De acuerdo? Bueno, ahora, la carga se tiene que poner por fase. En cada fase, ¿cuánta carga va? Si es una carga trifásica, pues se divide entre 3 únicamente. 9717 entre 3. Y ya voy a tener la carga por fase. En este caso van a ser 3239 watts. Es decir, en el circuito 7 serían 3239 watts. En el circuito 9, 3239 watts. Y en el circuito
11, 3239 watts. ¿De acuerdo? Entonces, ahí está. 3239 watts para cada uno de ellos, el 7, el 9 y el 11. ¿Por qué? Porque es una carga trifásica, entonces la divido entre las tres fases. ¿Alguna duda, pregunta? No. ¿No? Bueno. Ahora, el factor de demanda, recuerden, los vamos a estar tomando como 1. Siempre 1. Aquí en industriales vamos a tomar nuestro factor de demanda de 1. La carga demandada, por lo tanto, debe de ser la misma que la carga instalada. 3.239, 3.239 y 3.239. ¿De acuerdo? Ahora, como es un circuito trifásico, hasta aquí voy, en esta parte. Como es un circuito trifásico, ¿cuántas fases voy a anotar aquí? Pues 3. Pueden anotar únicamente la primera o ponerle a las 3, ¿no? Pero se entiende que forman parte de un solo circuito. O es una sola carga que va a estar alimentada por las 3 fases. El número de hilos que van a ir, pues son 4. Son 4 hilos que van a alimentar esa carga. Espero que no se confundan ahí. Es la misma, son 3 hilos, son 3 fases, 4 hilos. El voltaje son 220 volts. Y la longitud del circuito son 36 metros. 36. El amperaje nominal son 30 amperes. Y la sección del conductor calibre 8 son 8.37, que es el calibre que calculamos, ¿de acuerdo? 8.37, calibre 8. Entonces, 8, 8 y 8. El porcentaje de caída lo tenemos en 2.18. 2.18, 2.18 y 2.18. Ya está. Y ya prácticamente tenemos lleno lo que es nuestro cuadro de cargas. Ahora, la carga en cada una de las fases, pues es de 3.239, porque dividimos la total, que son 9.717, entre 3.239. Perdón, entre 3 y nos dio 3.239. Para la fase A son 3.239. Para la fase B son 3.239. Y para la fase C son 3.239. Y ya tenemos entonces que cada una de las fases, fase A, fase B y fase C, están conectadas a esa carga. Por último, tenemos que especificar el interruptor. Pueden especificarlo únicamente como 3 polos 40 amperes para la fase A. Y a las otras ponerles una rayita. ¿Por qué? Porque muchas veces los que compran el equipo se basan en los interruptores que están marcados aquí en el cuadro de carga. Entonces, aquí pongo una rayita para indicar que es el mismo. 3 polos 40 amperes. 3 polos 40 amperes. ¿De acuerdo? Entonces, es uno solo de 3 polos. Y va a abarcar el circuito 7, 9 y 11. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? No, profe. ¿No? Bueno, entonces ya está. Ya tenemos lo que es el circuito 7, 9 y 11.
bueno, ya tenemos poco tiempo. Pues ya les correspondería a ustedes hacer el circuito 8, 10 y 12, que corresponde a dos contactos trifásicos, pero estos son, se calculan en base a una carga de 500 watts. Para los circuitos B, 8, 10 y 12, son dos contactos, chéquenlos, están en la parte de abajo de la nave industrial, aquí en esta parte. Aquí tenemos este y este. Entonces la distancia más que van a calcular, pueden calcular la del primero y después la del segundo, sumarlas y dividirlas entre dos, y esa sería la distancia promedio. O pueden calcular una distancia más o menos aproximadamente aquí donde está el filo de la puerta, de esta puerta. También se vale, ¿no? Entonces, ahí pueden calcular esa distancia. Van a tomar una potencia para los contactos trifásicos de 500 watts. Entonces, entre los dos estaríamos hablando que la potencia total de los dos contactos sería de 1000 watts. Así se toma, no es que se me haya ocurrido, o no, así por norma se tiene que tomar esa potencia. Cuando no conocemos la carga, tomamos una potencia de 500 watts para hacer el cálculo del conductor, ¿de acuerdo? En el caso de que supiéramos qué equipo se va a conectar ahí, pues lo hacemos en base a esa potencia, ¿de acuerdo? Pero como la desconocemos, tomamos 500 watts. Ahora, si ustedes manejaron otra potencia para lo que es contactos trifásicos, pues utilicen esa potencia. La sugerencia es 500 watts o 600 volt ampere, como ustedes deseen, ¿no? El cálculo es aproximado, no les va a dar exactamente. Tenemos que hacer algunas suposiciones, tenemos que sacar algunos promedios de distancia que muchas veces llevan cierto grado de error, ¿de acuerdo? Pero en general, si ustedes se fijan en el cálculo que se realizó hace 25, 30 años, nos daba calibre 8. Y ahorita en el cálculo que le realizamos nos dio calibre 8 para ese contacto. El de propósito especial que acabamos de calcular. Entonces, los cálculos vienen siendo los mismos. Cambia un poquito. ¿Por qué? Pues porque ahorita, por ejemplo, ya los aislamientos de los conductores son mucho mejores. Ya hay más variedad en lo que es canalizaciones. Entonces, bueno, ya tenemos mayores opciones. Ya hay más fabricantes de equipos de electricidad. Por ejemplo, les menciono que pueden tomar Square-Die, pueden tomar Federal Pacific, pueden tomar tableros de Veticinio, de Siemens. Entonces, bueno, ya hay una mayor variedad, pero los cálculos vienen resultando a ser prácticamente los mismos, ¿no? Los mismos resultados. Teníamos un calibre 8 hace 30 años que se hizo este cálculo y actualmente sigue siendo un calibre 8 para alimentar ese contacto, ¿no? Entonces, bueno, ¿dudas, preguntas de lo que se va a hacer? ¿Nada? Bueno, entonces paso lista y subo el espacio o abro el espacio para lo que es la tarea. Eso quedaría de tarea. Ahí la mancilla.
¿No? Eilar Vázquez, Presente, profe. Hasta luego. hasta luego. Arreaga Huitrón,